la grabación a disposición de ustedes por si alguno de nuestros compañeros no pudo acceder, tuvo algún inconveniente. En el caso de Camila, que no la veo conectada, parece que ha intentado entrar y salir, pero bueno, tengan la disposición de acceder a la grabación. Encantada siempre y agradezco de parte de ustedes esta consideración en el entendido que nuestra clase iniciaba un poco antes, ya por una previa disposición de agenda. Hoy tenía que estar acá en la clínica. Si algunos conocen la clínica Elqui, se darán cuenta que estoy situada acá en la cafetería y que afortunadamente presioné un poquito al médico para que me soltara un poco rápido y yo pudiese aprovechar el tiempo con ustedes. Y gracias de verdad por esa buena vibra, el querer que yo sea su docente, pero en este módulo particular no quiere decir que los anteriores no hayamos tenido la rigurosidad, pero este módulo puntualmente, chiquillos, de verdad que merece el compromiso y la rigurosidad del caso. ¿Por qué razón? Porque un técnico jurídico que no sepa de derecho constitucional, que no sepa de derecho penal y que no sepa de derecho procesal, pues claramente va a tener serias ausencias y serias debilidades. Entonces, por eso el compromiso que yo tengo para con ustedes es crearles una de las grandes columnas vertebrales de su profesión. Fíjense que en tramitación digital yo intenté como darles algunas pinceladas de procesal civil, pero claro, le corresponde a la profe o al profe de procesal cimentar esos ladrillos para que ustedes puedan tener ese bastión o ese soporte en su formación profesional. Hoy me ha tocado el gran desafío de incorporarles o de impartirles derecho penal, y derecho penal es un área muy sólida, muy fuerte y que no la podemos tomar a la ligera. Empezando desde sus conceptos, y eso vamos a ver por supuesto el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la agenda que yo tengo puntualmente para el día de hoy? Que no es mayormente compleja, es presentarles la planificación lectiva. Y la planificación lectiva va obviamente en la presentación de los contenidos. Me van a solicitar respetuosamente y dadas las circunstancias en las cuales me hallo en este presente, enviarles la planificación. Yo imagino y estimo que Morín sigue siendo mi apoyo, mi delegada nombrada permanentemente. Con Morín en la tarde, yo le envío lo que es la planificación, lo que es el perfil de egreso y la planificación de actividades, porque vamos a tener muchas actividades, mucho tema casuístico. Voy a intentar dejarles una primera parte teórica muy bien fundada y después vamos a ir viendo casos de la vida real, de lo que ustedes observan en las noticias, para que por supuesto vayamos extrayendo las dos estructuras más cruciales que tiene el derecho penal: el delito y la pena. Y con base en eso, pues por supuesto, en la medida en que avancemos, claramente ustedes van a tener la posibilidad de identificarlo, cada una con sus diferentes componentes, porque el derecho penal tiene muchos componentes, muchos elementos. Es un área, y por eso yo les solicito muy respetuosamente, en el entendido de que todos tenemos nuestros compromisos de vida, por favor, no me pierdan clases, porque si ustedes en derecho penal pierden una sesión, el hilo conductor se va a ir perdiendo. Entonces, cuando ya quieran retomarlo, no va a ser tan fácil. Como les digo, no es desestimando nuestras otras áreas, pero nuestras otras áreas eran introductorias, mientras que el derecho penal ya es de profundidad. Entonces, si ustedes pierden una sesión de clase, pues muy seguramente cuando la retomen, a menos que observen la grabación, por supuesto, se darán cuenta, pueden perder ese hilo conductor y no lo queremos. Entonces, empecemos sin mayor dilación con el primer punto de la agenda. Lo que les decía era que la planificación de actividades la estoy ajustando por todos estos contratiempos que hemos tenido, que son perfectamente viables. Esto no, créanme, yo también, como ustedes lo saben, yo también dicto en otras dos universidades, inclusive en posgrado,
y también sucede exactamente lo mismo. Así que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener un poco de consideración. La plataforma YEP se cayó. Parece que es algo relativamente serio, pero que se puede solucionar. Por eso nos han pedido a los docentes agotar todas las herramientas posibles para conectarnos con nuestros estudiantes. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy para no perder sesión alguna. Entonces, en razón de ello, permítanme compartirles la planificación lectiva. A ver, vamos a ver si yo la puedo compartir sin tener inconveniente alguno. Vamos a ver. Voy a tomarla desde la ventana, a ver si me es posible. Y aquí la tenemos. Ustedes me dirán si ahí se logra visualizar adecuadamente. Por favor, ¿sí o no? ¿Se logra visualizar? Sí, profesora. Se ve. Muy bien, muy bien. Muy bien, ánimo, que yo sé que esta es una clase muy atípica, pero fíjense que nosotros hemos podido con mayores retos y hemos salido adelante. Así que esta es nuestra planificación lectiva que hace parte como del fin de esta sesión el día de hoy. Y es mostrarles exactamente la seriedad y los contenidos que ustedes van a evidenciar. Como les digo, yo maravillada de estar con ustedes nuevamente, pero en esta oportunidad vamos a tener que ser más rigurosos de lo que ya hemos sido, porque es mi responsabilidad que ustedes, cuando se vayan a titular, ustedes sepan de derecho penal. Si logramos, no lo sé, si logramos, parece que están considerando finalizando septiembre o principio de octubre, que todavía estaríamos en sesión académica con derecho penal, porque este es un módulo de 90 horas, ver la posibilidad de ir a algún juzgado de garantías, sí. Ver la posibilidad, si eso no sucede, traerles un juez de garantías, sí. Tengo un par de invitados de lujo que previendo que si no podemos volver a la presencialidad, como yo creo que están considerando, pero no sé si nosotros estemos dentro de esa planificación porque somos un módulo teórico, parece que lo están considerando para los módulos prácticos, en el tema de clínicas de simulación y todas estas cosas. Tengo dos invitados de lujo que definitivamente les van a ustedes a imprimir el conocimiento en materia de derecho penal, sobre todo en la práctica. Bueno, tenemos 3 grandes unidades y yo creo que siendo un módulo intensivo de 90 horas es obvio porque el derecho penal, de hecho también tengo que decirlo, es un área que en las estancias de pregrado suele darse inclusive en un año. Entonces, por lo extenso del tema como tal. Entonces, esta primera unidad tiene varias aristas o varios aspectos a tratar. Uno de esos aspectos, por supuesto, siempre empezamos desde lo más fácil hasta lo más complejo. Empezamos desde la noción de derecho penal y, por supuesto, vamos ahondando en las diferentes teorías. Ya, obviamente se me escapa un poco la imagen, pero ahí me volvió. Bueno, esta primera unidad trata sobre la estructura del derecho penal y la responsabilidad penal. Fíjense que inmediatamente les muestra a ustedes 2 ejes fundamentales, que es el derecho penal y cuando hablamos de responsabilidad penal. 2 ejes fundamentales. Ya de primera mano les está, como se dice, lanzando ya 2 temas sumamente importantes. El aprendizaje que esperamos de esta primera unidad es que ustedes, por supuesto, sepan qué es derecho penal, es decir, la noción o concepto de derecho penal, las características del derecho penal, los principios rectores del derecho penal, los elementos del derecho penal y cómo está estructurado el derecho penal. Por eso, dentro de ese aprendizaje esperado, nos hablan, sí, de la estructura propia del derecho penal, conceptos, elementos y grados de consumación de un delito. Es decir, cuando un delito es cuasi delito, que es una teoría muy cuestionada y que lamentablemente todavía se sigue aplicando en Chile, y cuando hemos consumado un delito, es decir, cuando todo el delito, toda la infracción punible ha sido consumada, ha sido cometida. Una cosa muy distinta es que casi me roban a decir me robaron.
¿Ya? Entonces, esas dos instancias o esos dos escenarios los vamos, por supuesto, a distinguir. Con toda seguridad, con la metodología que tengo implementada para este módulo, con toda seguridad, ustedes van a lograr ese cometido como tal. Ustedes son un curso excelente, así que yo no dudo que eso vaya a suceder ni por un ápice. Bueno, inicialmente, como toda introducción de módulo, tenemos que hacer nuestra famosa evaluación diagnóstica, que por supuesto va a ser nuestro segundo punto de la agenda, pero concentrémonos en los temas, que es lo que me parece hoy más apropiado. Los primeros contenidos que a partir de mañana ya lo vamos a ver de manera más organizada y más calmada, el concepto de derecho penal, las características del derecho penal, los elementos del derecho penal. Y aquí es donde el delito y la pena cobran una vigencia única, porque estamos hablando de dos elementos totalmente distintos. Una cosa es el delito y otra cosa es la pena. Es decir, ¿cuánto debo pagar yo por haber cometido ese delito como tal? Entonces, fíjense que son dos escenarios totalmente distintos. Son maravillosos. Si ustedes logran aprender siquiera los estándares mínimos del derecho penal, yo estoy segura que se van a apasionar y muchos van a salir de aquí con ganas de profesionalizarse o de profundizar en el sistema acusatorio de derecho penal, que ese es básicamente mi gran cometido, que ustedes sepan cómo funciona. Recuerden que siempre yo trato aún de tener un programa, implementarles algunos breves conocimientos de más que yo estoy segura que ustedes los van a necesitar. Bueno, dentro de estos dos elementos claves o estructuras que son el delito y la pena, vamos a profundizar en esta unidad número 1 en los elementos del delito. Es decir, vamos paso por paso. Y esos elementos del delito son varios. Hablamos de delitos de acción, de delitos de omisión. Para que un delito para que sea llamado delito, para que yo pueda haber cometido un homicidio, tiene que estar tipificado, es decir, contemplado en la ley, tiene que ser jurídicamente viable, es decir, al estar consignado en la ley, si yo infracciono o si mi conducta cae en esa infracción, claramente yo voy a ser condenado. Y tiene que demostrarse al final de esa comisión, de ese hecho o infracción punible, claramente una culpabilidad que está muy asociada a lo que nuestra primera unidad nos dice, la responsabilidad penal. Entonces, todos estos subelementos del delito, nosotros con mucha pausa, pero también con la instancia del tiempo, vamos a profundizar, porque no son cualquier elemento. Estamos hablando para que un delito sea considerado como tal, lo que dicen los abogados, tiene que ser típico, jurídico y culpable. A contrario sensu, para que no sea considerado delito y de pronto una persona asesinó, vamos a colocarlo en términos muy coloquiales, para que ustedes también me comprendan en esta primera introducción de nuestro módulo. Esa persona asesinó o mató a otra y lo hizo bajo una instancia de antijuridicidad, no tipificado y anticulpable, claramente esa persona va a estar exenta o va a estar obviada de que purgue su pena o de que sea condenada y por supuesto purgue su pena en un establecimiento carcelario. Todos estos elementos hacen parte del análisis de los jueces de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba la estratificación de la justicia como tal, de cómo se administraba la justicia? Pues bien, nuestra profundidad va a estar contemplada en los juzgados de garantía y en los tribunales de juicio oral en lo penal. Y esos grados de desarrollo, el delito como tal tiene varios grados de consumación, se le llama. Y es que puede ser que se cometió el delito, se consumó, de que casi se comete un delito, es decir, tentativa, de que se frustró el delito cuando se capturan a las personas en flagrancia, es decir, al instante mismo, tal como lo dice la propaganda de seguridad, te pillé, así, literalmente, y cuando verdaderamente ya el delito está consumado, agotado, y cuando se habla de agotado, se habla que de pronto esa persona infractora violó y mató a una persona. Entonces,
seguramente cuando uno se habla de consumado, cuando se ha consumado algún delito, en este caso violó, pero se impidió que la matara. Entonces, claro, aquí hay que intentar diferenciar cuándo un delito se ha agotado y cuándo se ha consumado el delito. Por supuesto, siempre la gravedad, cuando hablamos de derecho penal, va a estar presente, siempre. Siempre, así sea el menor de los delitos, así sea el robo o el hurto de una plancha o de una batidora o de algún elemento indispensable en la cocina. No, cualquier acción que sea que esté dirigida a violar la ley es grave en todas sus dimensiones. Entonces, es importante. Por eso es que también ustedes en materia de familia o en materia procesal, también es importante tocar la ley de responsabilidad penal adolescente, porque yo siempre les he dicho a mis estudiantes, cuidemos y eduquemos al niño y al infante para no tener que castigar al adulto. Ya esto es una cultura preventiva precisamente para no caer en esta área del derecho penal. Bueno, seguimos con nuestra unidad, por supuesto, en la planificación que pretendo que me permitan de verdad enviárselas en la tarde, y lo que podemos hacer es que mañana nos tomamos unos minutos de inicio como para dar alcance, ustedes deben observarla, como para dar alcance cuáles van a ser las fechas en que se va a realizar actividades de carácter evaluativo y actividades de carácter formativo. No me atrevo el día de hoy porque debo hacerles unos ajustes precisamente producto de esta contingencia que se ha dado, de estas fallas técnicas, y dado que estoy aquí en la clínica, no quiero tampoco dilatarles el tiempo y tampoco yo quiero exponerme tanto, entendiendo que la clínica es uno de los escenarios de mayor contagio. Así que yo estoy acá, como se dice, bien alejadita y cuidando de que nadie se me acerque. Bueno, seguimos. Estábamos con los delitos, por supuesto. Permítanme un segundo, si son tan amables. Voy a dejar de compartir un segundo porque veo que tengo débil señal. Regálenme un segundo. Nada que no amerite de un par de segundos. Ya, ahí se me escucha mejor. Voy por el momento a obviar el vídeo para los efectos de optimización de presentación. Así que nuevamente permítanme y yo compartir. Y aquí estábamos. Y aquí seguimos. No nos hemos ido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de esta primera macrounidad, tenemos, por supuesto, el tratamiento y el estudio de los dos elementos cruciales del derecho penal, el delito y la pena. Ahora vamos con la pena. ¿Qué es pena? ¿Qué se entiende por pena? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se clasifican las penas? Ya, y en esto yo también voy a ser muy rigurosa, chiquillos. Y rigurosa es que vamos a estudiar. Vamos permítanme ser informal en mis palabras, a meterle todo el power posible a esto, porque ustedes tienen que irse de este módulo con el conocimiento en materia de derecho penal. Ahí se me escucha bien, como para corroborar de que estoy en sintonía adecuadamente. Sí, profesora, se escucha bien. Muy bien, muy bien. Así que vamos adelante, que se puede. Bueno, concepto de pena, clasificación de las penas, son varios autores. Vamos, yo no me quiero en esta oportunidad y quiero darme el lujo. Les voy a mostrar autores, digamos, antiguos, tatitas, como diríamos uno, pero también les voy a mostrar autores modernos del derecho penal. Entre esos, Jean-Pierre Matus, profesor de la Universidad de Chile, que ha revolucionado el derecho penal y que ha dicho, sí, el derecho penal es un derecho represivo, coercitivo, castigador, inquisitivo, pero no siempre tiene que ser así.
No siempre tiene que ser así, pero eso tenemos un sistema acusatorio que nos deja aplicar algunas medidas. Ahora bien, es lo que también amerita crítica. El derecho penal siempre ha sido muy cuestionado, muy criticado, porque ve uno situaciones, como el caso de Hugo Bustamante, que por haber cometido en un primer momento un delito de magnitud gravosa, salió en libertad y vuelve y reincide. Entonces estos temas, yo me voy a dar el lujo de incorporarlos en la clase, porque para mí es necesario que ustedes sepan y tengan una visión un poco más crítica de qué vamos a hacer con el derecho penal y la necesidad, como también lo he dicho, ahí tenemos la necesidad de una reforma procesal civil, acá también tenemos la necesidad de una reforma procesal penal. Se amerita. Pero hasta que la constitución política no esté dada, esta reforma va a tocar esperar un poco. Así que bueno, tenemos la clasificación de las penas según su independencia, gravedad, divisibilidad y naturaleza. Hay un micrófono por ahí abierto, así que tratemos de silenciarlo para que podamos también concentrarnos en lo que nos precisa. Y tenemos, por supuesto, la aplicación de la ley 18.216, muy famosa esta ley, también un poco cuestionada, ya veremos bien, porque es la que de una u otra manera analiza la remisión condicional de la pena. Es decir, nos traslada a los establecimientos penitenciarios y que en algún momento se puede dar una suerte de suspensión, reducción, conmutación, es decir, cambio de la pena. El señor ya tiene las 3/4 partes cumplidas de la pena, de los 20 años de los cuales fue condenado, puede estudiarse el caso y puede verse la posibilidad que tenga una libertad vigilada. La libertad vigilada tiene muchas aristas, pero claramente una de las principales aristas, y creo que ustedes la conocen, es aquellas personas que salen con el famoso chip en el tobillo o el chip electrónico en el tobillo que le permite, por supuesto, al establecimiento carcelario tener un control de desplazamiento y que él no puede desplazarse o no puede tener una suerte de traslado más allá de lo que se le ha previsto o impuesto como tal. Y terminando esta primera unidad, concluimos con la responsabilidad penal. Recuerden que aquí estábamos con dos elementos también macro, y era los conocimientos del derecho penal, que lo dividimos en delito y pena, ya lo hemos conocido, y la responsabilidad penal. ¿Cuándo hay responsabilidad penal? ¿Cuándo hay eximente de responsabilidad penal? ¿Y cuándo se extingue la responsabilidad penal? Sumado a ello, vamos a ver prescripción de la pena y prescripción de la acción penal. ¿Ya? Y con esto, por supuesto, terminamos la primera macrounidad y nos vamos a la parte general, al núcleo del derecho penal. Y es precisamente los delitos contra las personas. Profe, en esos delitos contra las personas vamos a ver el delito de homicidio. Por supuesto, es el delito contra la vida, contra la integridad física. Profe, quizás podamos tocar el tema del artículo 318 de la emergencia sanitaria. Claro, porque son delitos, esto lo tenemos que hacer un poco, y tengo que admitirlo, un poco express, pero voy a intentar llegar a ustedes, porque como les comentaba, esta es un área muy extensa. Esto es un área, un módulo que solemos dar en derecho, digámoslo así, en un año. Y lo dividimos, de hecho. Entonces, vamos a intentar, sí, abordar esto de una manera express, pero no por ello menos profunda. Por eso yo también necesito que todas las lecturas que ya la tarde de hoy, a través de Morín, nuestra delegada, envío, vayamos precisando y yo les voy a ir diciendo, mire, tengan en cuenta tal lectura, lean por favor, es la única manera de aprender derecho penal, leyendo porque definitivamente la impartición del módulo a través del docente es muy escasa, en tiempo es muy escasa. Entonces, también se necesita de que el estudiante tenga este proceso de aprendizaje. Entonces tenemos el delito contra las personas, contra la vida, las lesiones corporales, gravísimas, graves, menos graves y leves, son las diferencias o son las diferentes categorías. Cuando ustedes escuchan lesiones personales graves, lesiones personales leves, bueno, ahí estamos hablando, eso lo vemos en las noticias todos los días. Y obvio, también vamos a intentar conectar muchos delitos con otros, es decir, por ejemplo, la violencia intrafamiliar,
el femicidio con el homicidio. El femicidio no es más que el homicidio puntualmente con enfoque de género. Entonces, todos estos delitos es inevitable no tocarlos. ¿Por qué? Porque es el día a día. Aquí hay un tema que me llamó poderosamente la atención y que por supuesto yo voy a tocar, pero esto también está muy revaluado del sistema de derecho penal. Las mutilaciones, la castración, esto se da todavía en sistemas un poco más, mucho más represivos que lo que se contemplan en América Latina, que es precisamente en Estados Unidos y particularmente, no todo en Estados Unidos, en el estado de Texas, que todavía la condena a muerte es practicable, y la castración sobre todo, o la mutilación también en países de origen asiático, para aquellos que han incurrido en delitos o en punibles de acceso carnal violento. Eso, por supuesto, le vamos a hacer un comparativo. En Chile no se está aplicando. Ya Chile, así como América Latina, tiene otras formas de represión y coerción, pero claramente es importante, muchos han pedido a través de la instancia legislativa o del Congreso que a los violadores, puntualmente a los violadores, se les mutile o se les castre, ¿no? Que es lo que hemos llamado la famosa castración química. Por supuesto, vamos a ver las diferentes categorías del homicidio: homicidio simple, homicidio calificado. Les anticipo, el homicidio simple tiene unos requisitos, unos verbos rectores. Y profe, ¿y qué quiere decir verbo rector? La acción, chiquillos, matar. Cuando yo les digo a ustedes, y recuerden un poco en su cuarto medio, el verbo comer, pasear, caminar, correr. Bueno, lo mismo se aplica acá en el derecho penal. El hecho de matar, violar, robar, todo el verbo está precisamente dirigido o limitado a la aplicación del homicidio simple. Y el homicidio cualificado o calificado, quali por sujeto y calificado también, porque hay unas circunstancias que agravan el hecho como tal. Yo atenté o intenté o robé un recinto residencial, pero sumado a ese robo, violé a las personas que habitaban en ese recinto, maté, hurté. Hay varios tipos punibles que obviamente se materializan y que agravan, por supuesto, el hecho como tal. O como un caso puntual que recién nos ha llegado, era un hurto, a simples luces era un hurto grave, un hurto calificado porque tenía muchos elementos, y uno de los asaltantes terminó aplicando o arrojando ácido a una de sus víctimas. Por supuesto, la desfiguración es mortal y claramente que hay una suerte de atributos que hacen que el delito se agrave como tal. Estos agravantes están contemplados en el artículo 12 del Código Penal. Y ojo, tenemos agravantes que agravan la situación, es decir, que recrudecen la pena, pero también hay atenuantes que atenúan la pena. Y esto es que fácilmente el caballero o la persona, esto indistinto del género, pudo haber confesado. Y eso atenúa o reconoce la participación en el hecho punible, eso atenúa la pena como tal. Y por supuesto, delitos tan importantes también, además del homicidio, pero que derivan del mismo. El parricidio, bueno, el caso del hijo de Raquel Argandoña es un típico caso de parricidio. El caso de la carabinero que fue asesinada por su expololo, un caso de femicidio. Bueno, el caso de Hugo Bustamante, claramente con la chiquilla, es un caso de femicidio y que claramente nos transporta y nos sitúa a la realidad como tal. Y ahí es donde yo pretendo traer a mis invitados, porque necesito que a través de la estrategia que nos está planteando la planificación lectiva, que es aprendizaje basado en problemas, ustedes, por supuesto, tengan la calidad, tengan la calificación, tengan la capacidad de poder evidenciar cuando estamos frente a un tipo de delito particularmente. Y la tercera unidad, nuestra última tercera unidad, que también nos arroja y nos lleva a una suerte de análisis, porque nos vamos a dos casos puntuales en la realidad que todavía nos impacta, que es el caso Soquimich y el caso Penta.
son delitos contra la propiedad. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué nos hablas del delito contra la propiedad? Porque es lo que llamamos en un argot muy popular o muy vulgar y es corrupción o clientelismo. El caso del alcalde de San Ramón, que creo que lo han escuchado. Ayer escuchaban que el alcalde electo llegó a la municipalidad y hasta los muebles se habían llevado, ¿ya? Y todos sabíamos o conocíamos que el alcalde de San Ramón, que había sido reelecto, tiene relaciones licenciosas con el narcotráfico, que hasta inclusive habían personas de dudosa calificación o reputación que hacían parte de la nómina de la municipalidad. Estos son delitos contra la propiedad porque se atenta a la propiedad, se menoscaba el patrimonio público. Y eso fundamentalmente cuando nos hablan de propiedad según el Código Penal chileno. Entonces, el delito contra la propiedad, definiciones, características, cuáles son esos delitos, cómo se atenta contra esos delitos como tal. Y por supuesto, vamos a ver uno de ellos puntualmente, que es el robo, el hurto, el robo a mano, el robo con fuerza, el robo a mano alzada, el robo con condiciones atenuantes, el robo con condiciones agravantes, el robo en bienes de uso privado, el robo en bienes de uso público. Todo esto, el abigeato, aunque ojo, el abigeato es una tipificación punible que viene desde la antigüedad y es el robo de animales, ¿no? Entonces uno se pregunta, un día mi sobrino político me decía, tía, ¿tú crees que el abigeato se ve hoy por hoy? Porque si es así, todos en esta familia hemos cometido abigeato en el sentido de que nos hemos tomado una gallina o se han pasado las gallinas. Entonces, claro, es una tipificación que está en el Código Penal, pero que a la actualidad no le quiero restar importancia, por supuesto, pero requiere una reforma. Requiere una reforma y ya también la veremos como tal. El hurto y la receptación son los principales delitos que manejamos, por supuesto, en el delito contra la propiedad, y por eso les comentaba el caso de Sokimichi Penta, que uno de los grandes castigos fueron las famosas clases de ética, que muy cuestionadas aquí en el sistema de orden penal chileno, y es el fraude, la estafa, la apropiación de vida. Ojo que la apropiación indebida también se le suele llamar enriquecimiento ilícito, y la usura, cuando aquellas personas prestan un dinero y reclaman un interés superior al que legalmente está establecido. Razón de ello, por supuesto, se genera una de las grandes tipificaciones que atenta el patrimonio colectivo o el patrimonio público, que es la usura. Y por supuesto, ahí concluiríamos. Chiquillas, en este caso puntual, yo voy a hacer una evaluación sumativa en la unidad 1, por supuesto con la fecha establecida en la planificación, que les solicito muy respetuosamente que me den el margen de tiempo hoy en la tarde, una evaluación sumativa de la unidad 2 y un examen final. Y este examen final, chiquillas y chiquillos, es la suma de las 3 unidades. Es decir, evaluaríamos contenidos de la unidad 1, evaluaríamos contenidos de la unidad 2 y evaluaríamos contenidos de la unidad 3. Todo esto va a estar, por supuesto, en esta planificación que les solicito reiteradamente, no me voy a cansar, que me den el margen de la tarde para hacer los ajustes, y si es del caso, pues por supuesto, mañana damos lugar a la explicación de esas fechas para que quede sumamente claro como el agua y cuáles son las reglas del juego. Y estos son nuestros contenidos temáticos, que ustedes se darán cuenta que no son menores, que por el contrario son bastantes, y que de una u otra manera nos obligan a aprovechar cada uno de nuestros tiempos como tal, porque vamos a ver verdaderamente los delitos, todos esos delitos que ustedes observan día a día en las noticias, los vamos a ver, por supuesto, en este módulo como tal. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a mostrarme en vídeo, y esto precisamente para dar lugar a la evaluación diagnóstica. Permítanme y la voy aperturando. Y ya voy a dar el espacio, por supuesto, para las preguntas de rigor, si tienen dudas, si tienen inquietudes. Permítanme compartir nuevamente la pantalla. Y aquí estamos con la evaluación diagnóstica. Espero que sea ya. Ahí la tenemos. Se observa, se alcanza a observar la evaluación formativa inicial, diagnóstica, derecho penal. ¿Se alcanza a observar, chiquillos? Morín,
Sí, profesora, se alcanzó a observar. Muy bien. El formato, gracias, Morín. El formato ya lo conocemos. Ya no es nada del otro mundo, ni nada distinto a lo que hemos, por supuesto, visto en otras ocasiones. Y me quise como quedar un poco voy a ampliarle un poco para que ustedes la puedan ver ahí, mejor ahí, para que ustedes la puedan ver con mayor precisión y claridad. La entrega el día de mañana hasta las 23:59. Lo que siempre les digo, chiquillas, no hay necesidad de que me consulten los grandes tomos de derecho penal para, para, eh, para poder absolver la evaluación diagnóstica. Por el contrario, yo soy la primera en comprender que este es un módulo nuevo y que muy seguramente los conocimientos que ustedes vienen a aprender van a estar, por supuesto, digamos, no tan ampliados, ¿no? Entonces, lo que quiero es que me contesten sinceramente, que saben, que conocen, que han escuchado. Ya, la entrega de la evaluación diagnóstica dirigida a mi correo institucional, yo entiendo, hay algún micrófono por ahí abierto, yo entiendo que algunos tienen dificultad para acceder a su correo institucional. No me la tienen que remitir desde el correo institucional, como siempre, pero sí a mi correo institucional, ¿ya? Porque entiendo que los accesos están complejos hoy por hoy, pero sí solicito que me la remitan a mi correo institucional. Eso es lo primero. Mañana hasta las 23:59 horas, que claramente es el plazo que de siempre que hemos dado, siempre 24 horas, 24, 36 horas para la entrega de la evaluación diagnóstica. ¿Qué tiene la evaluación diagnóstica? Básico. Los conocimientos, las características en materia de derecho penal, de nociones de derecho penal, en relación precisamente con el ordenamiento jurídico vigente. Y esto claramente lo que también da luces es que ustedes tengan la capacidad de identificar los distintos elementos del derecho penal. Eso es lo único. Para eso yo me tomé la iniciativa de plantear un caso simple, un caso de vida, un caso que yo creo que todos lo hemos escuchado y lo hemos visualizado. Y el caso es simple. Vamos a leerlo para mayor comprensión. María Cristina vivía sola con su hija de 5 años. La niña se llama Aura Cristina. María conoció a Hugo Mario Fuensalida. ¿Ya? Eso no tiene nada de particular hasta el momento. Y decidieron ambos irse a vivir juntos. Hugo Mario, en ocasiones diversas, causó deliberadamente, ojo con los verbos, aquí también yo voy a empezar, y esto voy a hacer mucho énfasis y mucho hincapié. El deliberadamente, cuando uno habla de deliberadamente, disculpa, pero es que estoy... Ya. Ahora sí, aquí me habían dicho que me colocara el tapabocas. Bueno, muy bien. Aura Cristina, reitero, María conoció a Hugo Mario Fuensalida y decidieron ambos irse a vivir juntos. Hugo Mario, en ocasiones diversas, causó deliberadamente quemaduras a la menor en las manos y los brazos con un cigarro. Y claramente cuando yo hablo de deliberadamente, quemaduras, estoy hablando que hubo algún tipo de intención, que hubo algún tipo de mala fe en la acción como tal. Entonces, en razón de ello, tienen que tener en cuenta que aquí Hugo Mario quizás tuvo la intención de causar deliberadamente a la menor estas quemaduras en las manitos y los brazos. Asimismo, propinó varios golpes de gran intensidad en la cara y cabeza de la menor, presentando ya tan mal aspecto que la abuela materna instó a la madre, ojo con ello, la abuela materna casi que le dijo a la madre, por favor, llévala al hospital, de llevarla a un centro hospitalario. La madre le restó importancia hasta que varios días después, ante el empeoramiento y delicado estado de la niña, por fin acudió el citado día 19 a un centro de salud. Cabe mencionar que la madre esperó 15 días para otorgarle la prioridad en cuanto a atención, la niña obedecía. Y en esto quiero ser bastante hincapié y bastante puntualidad como tal. Ante la existencia de malos tratos a la menor, se requirió la presencia del médico forense, quien apreció lesiones derivadas de los golpes recibidos de la menor
lo que motivó su traslado urgente al hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente para salvarle la vida, falleciendo posteriormente. Es decir, aquí tenemos claramente un caso de lesiones personales, de maltrato infantil que desencadenó precisamente en un fallecimiento como tal. Una semana después, María Cristina, si bien no protagonizó los hechos descritos realizados por Hugo Mario, su hija le manifestó, cuando estaba viva, ¿no? Su niña de 5 años, le manifestó en reiteradas ocasiones que él la maltrataba. De ello, no solo se mantuvo una actitud pasiva, teniendo que ser impulsada por sus familiares para que fuera al médico con su hija, sino que algo peor, no impidió con el alejamiento de la menor que Hugo Mario la agrediera y por supuesto la niña falleciera. Derivado de esta situación que es el día a día, tenemos varios interrogantes. El primero de ellos, ¿qué es derecho penal? ¿Y qué características, que ya yo también las he mencionado, les podría agregar usted a ese concepto de derecho penal? Que es represivo, que es coercitivo, que también busca lo que yo les decía, prevengamos o cuidemos al infante y al niño y no tendremos que castigar al adulto como tal. ¿Ya? Ese es el primer interrogante. El segundo interrogante, respecto del caso, ¿considera usted que la señora María Cristina se le puede imputar algún delito o mejor aún, tiene responsabilidad en el caso expuesto? ¿Qué creen ustedes? Si sí, si no y por qué. Lo que ustedes crean, chiquillos. Yo no voy a evaluar aquí mi tesis de derecho penal. Lo que ustedes consideren, lo que ustedes crean, porque este es un caso de día a día. Este es un caso de vida. Este es un caso que de una u otra manera lo vemos reflejado todos los santos días en las noticias. El tercer interrogante, ¿es responsable Hugo Mario Fuenzalida? ¿Sí o no y por qué? El cuarto interrogante, ¿se puede castigar la falta de asistencia a su hija por parte de la señora María Cristina? ¿Sí o no y por qué? Quinto, analicen una extensión de 8 a 10 líneas, es decir, de un párrafo de 8 a 10 líneas máximo. ¿Qué piensa usted de este tipo de agresiones a una menor y cómo pudiesen evitarse hoy por hoy? ¿Qué creen ustedes? ¿Le genera repudio o simplemente dice, no, está bien porque no era hija de él? Ya, básicamente eso. ¿O está mal? Y esto tiene una respuesta como sociedad de que básicamente no cuidamos a nuestros niños, no cuidamos a la niñez, al futuro, aunque suene muy a cliché. Pero precisamente eso es lo que está buscando la evaluación diagnóstica. Y por eso en esta oportunidad no quise ser tan reiterativa en preguntar qué entiende por derecho penal, qué es delito. No, un caso que quizás les ejemplificase a ustedes precisamente en el contexto del derecho penal. Y eso, chiquillas, es nuestra evaluación diagnóstica. Nuevamente me voy a colocar la camarita. Aquí me hicieron la observación de colocarme el tapaboca. Yo estaba aquí muy alejada de todo, pero es lo propio y es lo correcto. Y eso, chiquillas, es nuestra, digamos, sesión del día de hoy. Por supuesto, Morín, inmediatamente te envío la evaluación diagnóstica y en el transcurrir de la tarde les envío, por supuesto, la planificación de actividades, que obviamente ya también irá acompañado de algunos foros de discusión, algunos temas de debate que tenemos que analizar porque es obvio, estamos hablando de una de las estructuras más vitales de la sociedad como tal. Ahora sí, abro el espacio para preguntas, para dudas, para inquietudes. Profesora, en civil nos pidieron descargar el procedimiento civil. Acá tendríamos que descargar igual el procedimiento penal, o sea, los códigos penales. Claro. Muy buena pregunta, Morín. Claro, por supuesto, Morín. Yo les voy a, pero yo lo envío. Tú sabes que yo siempre envío un paquete y como no he tenido la posibilidad de incorporarme a la plataforma, no he podido cargar mis recursos y evaluaciones. Claro,
carta política y código penal de base. Habrán algunos, yo también siempre cargo por vía digital, claramente, el código de procedimiento penal, porque será inevitable no incorporarme en algunos escenarios, en el caso cuando hable de homicidio, en el caso cuando hable de parricidio, pero principalmente carta política y código penal, indiscutiblemente. Además de eso, Morín, también les voy a dejar dos textos que son, digamos, de tipo manual, pero que también, como ustedes bien me conocen, frente a cada tema, yo voy a hacer profundización de estas breves lecturas que de una u otra manera ubican o localizan mejor el contexto temático, ya a pesar de que tengamos bibliografía o manuales de base. ¿Más claro aún? Sí, profesora. Muy bien, maravillosa pregunta, Morín. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Que por supuesto hace falta la planificación lectiva, que es crucial para que ustedes sepan qué fechas vamos a tener las evaluaciones. Permítanme, otórguenme ese margen. Gloria, por favor, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Mi duda es la pregunta 1. ¿Me la podría explicar de nuevo, por favor? Gloria, un poquito más alto. No te escucho. Y mi duda se basa en la pregunta 1. La pregunta 1 es... Ya, déjame verla. Un momentico, por favor. Déjame compartir nuevamente pantalla. Yo les agradezco tanto que tengan esta disposición para conmigo y hayamos superado, como se dice, muy bien, aquí. Claro, Gloria, Gloria, ¿qué conoces tú del derecho penal? Eso es lo que tiene que ver la pregunta. Si es un derecho que estudia la familia, si es un derecho que estudia la carta política, si es un derecho que castiga, si es un derecho que reprime. ¿Qué conoces tú del derecho penal? Esa es la primera pregunta. Hay dos preguntas, dice, defina el derecho penal, pero eso de acuerdo en general. De acuerdo, en a- general, Gloria, en general, lo que tú conozcas. Gloria, yo no puedo exigirte a esta instancia que me des un tratado de derecho penal, porque sería incongruente de mi parte. Pero donde dice qué característica puede usted incorporar a dicho concepto, ¿eso lo basamos en base a la historia o al concepto que tengamos nosotros por al derecho? concepto que tengan. Muy buena pregunta, Gloria. Recuerda que una de las grandes técnicas que yo les he incorporado a ustedes es precisamente que de un concepto, por eso les decía, pero ¿cómo fue posible que me escribieron el concepto y no me escribieron las características? Porque de ese concepto, Gloria, muy buena pregunta, tú puedes deducir las características. Tú puedes deducir las características. Entonces, me parece maravilloso que la hayas hecho, porque claro, si no hay características, Gloria, no te preocupes, porque recuerda que esto es una evaluación diagnóstica. ¿Y qué busca la evaluación diagnóstica? Es precisamente saber con qué conocimientos ustedes llegan. Y en este caso puntual, yo lo que quiero saber es qué tanto les llegó el caso que yo les presenté. ¿Qué tanto les impactó el caso que yo les presenté? ¿Sabes por qué, Gloria? Porque en la quinta pregunta yo voy a tener muy en cuenta lo que ustedes aprecien, porque no podemos ser invisibles a un caso que por lo demás se configura por vida real. No sé si he sido más clara. Sí, profesora, muchas gracias. A ti, Gloria, no. Maravilloso verte, maravilloso que estés con nosotros. Ahí se me volvió a quitar el video. Ya, nuevamente vuelvo al video. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda o inquietud? ¿He sido suficientemente clara? De mi parte, no, profesora, quedó todo muy claro. Muy bien, bueno, entonces, manos a la obra. Yo voy a dejar de grabar para los efectos y constancia del caso. Me van a permitir un segundo, por favor, para también efectos de evidencia, de tener grabación.